El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. En los últimos programas, tanto de Sálvame como de Deluxe, se despidieron como si hubiera sido un programa entrañable que solo buscaba entretener y divertir, y haciendo piezas resúmenes donde creo que se dejaron unas cuantas cosas de lo que ha sido ese programa. En el caso del programa de Ana Rosa, que se despidió esta semana para no volver, se despidieron como si hubiera sido un programa puramente periodístico, cuando muchos de los grandes momentos de ese programa eran de la sección de crónica social. Pero lo más llamativo es que la señora Ana Rosa Quintana haya terminado en redes siendo como la representante del fascismo, facha rosa, como dicen, cuando en sus inicios, cuando aterrizó en Telecinco, ella se presentaba como progre. Y ahora ha salido del armario y ¡ala! Pues no. Hay una cosa que me molesta bastante y es que todas las que vais de progres y de modernas y de tal, entonces... No, yo no voy, yo lo soy. No, tú no eres progre ni nada, tú eres muy antigua. No, perdona. Para esto no eres muy antigua, no. Porque... Y tú lo sabes muy bien que yo soy muy progre. Y seguramente ella se lo seguirá considerando, teniendo en cuenta de que en su programa de despedida reivindicó su primera exclusiva, la que dio el primer día que hizo el programa de Ana Rosa, que fue entrevistar a la persona que ayudó a suicidarse al señor don Ramón Sampedro y haciendo un alegato en favor de la eutanasia. Ramona Maneira nos contó cómo atendió la última voluntad de Ramón Sampedro. Esa es, yo creo que un momento histórico de la televisión, una última vez que sirvió para que las últimas veces de muchas personas sean hoy más dignas. Aunque me queda la duda de si el motivo por el que está tan orgullosa de la entrevista a la señora Maneiro no fue tanto la reivindicación de la eutanasia como que arrasó en audiencia a la señora Campos, a pesar de que ese día tenía a la señora Rocío Jurado pero no pudo hacer nada y hasta en las noticias del Guiñol se burlaron de ello. Ser un programa que va a hacer, yo creo que historia del periodismo, por lo menos de los últimos tiempos. Ramona, hola, muy buenos días. Hola. ¿Y qué pasó el 12 de enero de 1998, Ramona? Yo era sus manos, eran las manos que él necesitaba. En la televisión, el Wyoming, Buenafuente, la Quintana... ¿Quién? Esa no me suena a mí. Sí, mujer, la que ha sacado el pollo de Ramón Sampedro. No me suena. Pero si se ha montado en toda la prensa y... Que no me suena. Gilipollas. Pidiéndoles a los buitres que me sacaran algún momento destacado de cada año que ha existido el programa de Ana Rosa, me recordaban cómo la primera Ana Rosa ya se reivindicaba como periodista, pero entonces no se enfrentaba al gobierno de don Pedro Sánchez, sino que se enfrentaba a personas como la señora Gina Lollobrigida para reivindicar que como periodista nadie le decía lo que tenía que preguntar. Lunes en directo en este plató estará Gina Lollobrigida. Lollobrigida estaba dispuesta a venir a este programa de televisión, pero ella ponía una condición. Y la condición es que no le hiciéramos ninguna pregunta sobre Javier Rigau. Nosotros dijimos, mire usted tiene todo el derecho del mundo a no contestar aquellas preguntas que no quiera. Lo que no me puede es condicionar ni prohibirme a mí a que yo le haga las preguntas que crea conveniente. Pues al final no va a venir porque no hemos llegado a un acuerdo, porque yo creo que hay momentos en la vida en que no te tienes que someter a determinadas cosas como periodista. Cuando don José María García le censuraron aquella famosa entrevista con el señor Quintero en Televisión Española, el señor García apareció en Ana Rosa para defenderse y arremeter contra la Televisión Española de Zapatero, y la señora Quintana en ese momento defendió a la Televisión Española de Zapatero y que no hubieran emitido la entrevista. El nuevo presidente de la corporación. En lo que te metes con él, hombre, a mí eso me parece... ¿Qué te parece? Inteligente. Me parece... No, eso a mí me parece una trampa. Es que yo no te entiendo. No, te quiero decir, vamos a ver. Esta no es mi Ana Rosa. No, vamos a ver, José María, sí. Te veo más madre, más guapa, más buenorra, pero muy blandita y más próxima al poder. Me preocupa. ¿A qué poder? No, a mí no me vas a dejar esto así, o que no metamos la publicidad. ¿A qué poder? Al poder fáctico, al... Vamos a ver, José María. Vamos a ver, José María. Yo he aprendido mucho periodismo contigo. Muchas gracias. Yo no estoy aquí para que tú te sientes ahí, des el discurso y yo te diga amén, porque yo sería una lameculos de José María García. Yo estoy también para dar la otra parte. Pero si quiere un momento progre, cuando el Tribunal Constitucional aprobó el matrimonio homosexual desestimando el recurso que había presentado el Partido Popular, algo que solamente agradeció mucho el Partido Popular, un periódico publicó como titular: será constitucional, pero no es un matrimonio. Lingüístico, pero es así, matrimonio. Mira, dicho lo cual, la sociedad había superado completamente ese debate y ya está. Pero ese es el tema. Casarse, siempre se podía casar. La razón lo decía, que al final era un debate semántico. Es
será constitucional, pero no es matrimonio, decía La Razón. Y en internet, Martínez 19 le contestaba, será titular, pero no es periodismo. Sí, pero está muy bien. Era una palabra. Pero Ana... Comentario que podríamos calificar de progre, pero eso sí se equivocó, porque no fue La Razón, fue La Gaceta quien hizo ese titular. Otro momento podría ser cuando el señor Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos, allá por el año 2016, y la señora Ana Rosa, que hizo un especial que la dejó afónica. Arcadi, no me digas eso, que me quedo afónica por eso. Rafael, New York Times. Al día siguiente del especial, no se la veía muy contenta con el nuevo presidente de los Estados Unidos. En Europa y en el mundo entero. En algunos casos, pues para sufrirla, ¿no? Como Estados Unidos y Trump. Eso sí que es tremendo. Qué horror que el presidente del país más democrático del mundo sea ese ser. Exacto. Bueno. Durante el gobierno del señor Rajoy, el programa de Ana Rosa dio máxima cancha a todo el tema de los desahucios y fichó a don Eduardo Inda, que en aquel momento no era el látigo de Podemos, era el látigo del PP, porque era el que tenía las filtraciones del caso Bárcenas. Eduardo, según tú, ¿ese dinero era de Bárcenas? ¿De quién era el dinero? Que es la pregunta que se está haciendo. Bueno, ese dinero, según las fuentes que nosotros hemos consultado, que son fuentes del más alto nivel de las diferentes del partido de los últimos 20 años, procedería del pago de comisiones ilegales de constructoras. Y cuando pasó todo el tema del 15M, allí estuvo el programa de Ana Rosa para darle su máximo apoyo a los que allí se concentraban y decir que si ella tuviera 20 años estaría en la plaza con los del 15M. Si yo tuviera en este momento 20 años, No estabas aquí. yo te aseguro que yo estaba en la puerta del Lo sé de ti, lo sé, Sí. pero... Otra cosa es que como ya somos más mayores y hemos vivido más. En esa época la señora Ana Rosa Quintana tenía como tertuliano al señor Alfonso Rojo, padre de su primer hijo y que fue muy detractor del 15M y contra el que ya lanzaba todas las pullas. Cuando tenía 20 años, También ¿quieres que os lo cuente? Es que no tiene... Alfonso, ¿tú no vivías en una comuna? tiene corazón y quien no es... ¿No vivías en una comuna ácrata? Bueno, una comuna zamorana, pero era por otros motivos. Las hormonas. En aquella época, digamos que el señor Rojo era la voz derechista y la señora Quintana sí hacía la contraofensiva progresista. Bueno, pero da igual, no se puede, no se puede mezclar el análisis con el insulto personal. Mira, Ana Rosa, te voy a decir una cosa que decían en el colegio. Si entra uno al patio de los mayores a jugar al fútbol, sabes que dan patadas. Lo que no se puede en la vida, no se puede en la vida ni en las relaciones personales, pero la ni en las descalificación... tertulias dar patadas y Alfonso, esperar que te traten bien. Alfonso, y esperar... la descalificación personal habla muy mal del que lo hace, porque debes tener otro tipo de argumentos mucho más inteligentes que la descalificación personal. Te voy a decir una cosa, y esto que estoy diciendo aquí se lo he dicho ya a él. Hasta el punto que muchos se preguntaban si le iba a acabar echando del programa. El propio señor Rojo dijo en un programa de radio que eso no iba a pasar. ¿Temes en algún momento que Ana Rosa ceda? No, Ana Rosa no, hombre, ten en cuenta, es mi ex. Y está hablada, ya me echó de casa una vez, no voy a echar del programa ahora. Hey. Sí pasó, pero no por decisión de la señora Quintana, más bien por decisión del señor Basile, pero eso es otra historia. El caso es que cuando irrumpió el fenómeno de Podemos, unos programas donde hicieron un reportaje 24 horas con don Pablo Iglesias, fue precisamente doña Ana Rosa Quintana, y fue la primera vez que don Pablo Iglesias se deshizo la coleta ante las pantallas de televisión. Y te hago un café. Pablo. Pasa, Ana Rosa, pasa. Pero bueno, Pablo. Muy poca gente, ¿eh? Esto no lo ha visto nadie. Con el pelo suelto. Esto no lo ha visto nadie. Y... Eres una privilegiada. Me lo dejo suelto. Pedazo de melena. Un poco suelto, no, va a hacer la coleta, que tú eres con coleta que estarás más cómodo. ¿Y si llegas a ser presidente de gobierno vas a seguir con coleta? Es que para mí el pelo es como lo de Sansón. Yo creo que... ¿Desde qué edad tienes la coleta? 15 años, una cosa así. En aquel momento buscaba dar un perfil muy humano y para hacer por aquel programa pensaba que le podía ir bien. Por cierto, en aquella entrevista fue donde dijo que no pensaba cambiarse de piso ni dejar de vivir en Vallecas. En algún momento no podrás vivir aquí. A mí me parece más peligroso, Ana Rosa, el rollo de aislar a alguien, porque entonces no saben lo que pasa afuera. Ya. Es decir, este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, buenos días, que viven en Somosaguas, que viven en chalets, que...
Qué malos son los políticos que viven en chalés, decía el señor Iglesias a la señora Quintana. Luego fueron viniendo los cambios, la señora Ana Rosa Quintana dejó el programa, tuvo el tema del cáncer, hubo el cambio de productora, luego volvió, y ya cuando volvió el programa estaba bastante diferente. Tras haber pasado la pandemia, era un programa con una línea editorial, de hecho comenzaba con una editorial de la señora Ana Rosa Quintana, y también el señor Iglesias había cambiado bastante. Había dejado de ser vicepresidente del gobierno y ahora estaba en guerra contra los medios que en el pasado le habían apoyado. El señor Ferreras, la señora Quintana, etcétera. Y la señora Quintana decidió contestar en uno de sus editoriales. Ese día cruzó el Rubicón para no volver. Mira, fascista es el que señala al que piensa distinto. Eso no es democrático. Señor Iglesias, usted es un fascista. Lo que son los cambios de ir a hacer footing juntos a llamarse fascistas mutuamente y ser más fascista al señor Iglesias, para la red de tuiteros podemitas ya no hay marcha atrás. Será siempre facha rosa. Aunque ya en su última gran entrevista, el señor don Pedro Sánchez parecía querer seguir reivindicando que en el fondo seguía habiendo una progre dentro de ella. Usted y yo podemos estar en las antípodas ideológicas. No, tampoco. ¿Cómo estamos? Sí, no, ¿cómo estamos? Tampoco. Y tú lo sabes muy bien que yo soy muy progre. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.